¿Cómo es posible que un teniente de la Fuerza Aérea derrocara a un gobierno entero en menos de 4 horas? ¿Cómo pasó de ser un prisionero condenado a muerte a ordenar la ejecución pública de presidentes? Y lo más importante, ¿cómo el héroe revolucionario más querido de Ghana se transformó en un dictador que aterrorizó a millones? Si quieres descubrir cómo este piloto de combate transformó Ghana con balas, sangre y terror, dale like ahora mismo y quédate hasta el final. Porque esta historia tiene un giro que nadie vio venir. Para entender cómo Jerry Rawlings se convirtió en lo que fue, debemos retroceder a su origen. Y su origen está marcado por algo que lo perseguiría toda su vida: el rechazo. Rawlings nació en 1947 en Accra, hijo de una madre ganesa de la etnia Ewe y un padre escocés que trabajaba como químico. Pero su padre nunca lo reconoció oficialmente. Nunca llevó su apellido completo. Nunca tuvo su protección. En la Ghana postcolonial, ser mestizo era estar atrapado entre dos mundos sin pertenecer completamente a ninguno. Los ganeses lo veían como demasiado blanco. Los europeos lo veían como demasiado africano. Esta humillación temprana forjó algo peligroso en él, una rabia silenciosa contra cualquier forma de injusticia. Su madre, Victoria Agbotwi, lo crió sola con recursos mínimos. Rawlings vio cómo ella luchaba, cómo la pobreza aplastaba familias enteras mientras los políticos robaban sin consecuencias. Desde niño desarrolló un sentido casi obsesivo de la justicia. Pero no era el tipo de justicia que se busca en tribunales. Era algo más visceral, más violento, más absoluto. A los 18 años, Rawlings encontró su escape, la Academia Militar de Ghana. Allí descubrió que tenía un talento natural. Se convirtió en piloto de combate de élite, uno de los mejores de su generación. En la cabina de un jet de combate, por primera vez en su vida, Rawlings sintió que controlaba algo, que tenía poder. Pero Ghana en los años 70 era un país desmoronándose. Desde la independencia en 1957, el país había sufrido 5 golpes de Estado. La corrupción era tan descarada que generales vendían gasolina militar en el mercado negro. Oficiales superiores construían mansiones mientras soldados rasos pasaban hambre. La inflación alcanzó el 116% en 1977. Escaseaba todo: comida, medicinas, combustible. Las colas para comprar pan duraban horas, y mientras el pueblo sufría, la élite política y militar vivía en opulencia obscena. Rawlings observaba todo esto desde su posición en la Fuerza Aérea, y la rabia de su infancia comenzó a hervir nuevamente. En mayo de 1979, Rawlings hizo algo que nadie esperaba. En una entrevista pública, denunció abiertamente la corrupción de los altos mandos militares. Nombró nombres. Señaló crímenes específicos. Fue un acto de valentía suicida. Las autoridades reaccionaron inmediatamente. Lo arrestaron y lo acusaron de incitar a la rebelión. El juicio fue rápido. La sentencia: muerte por fusilamiento. Rawlings tenía 31 años y estaba a días de ser ejecutado. Pero había subestimado algo crucial. Su valentía había encendido una chispa. Soldados jóvenes de rangos bajos lo veían como un héroe, alguien que finalmente había dicho la verdad, y estaban dispuestos a todo para salvarlo. Lo que sucedió en las siguientes 4 horas fue devastador. Rawlings y sus leales tomaron la estación de Radio Nacional. Desde allí hizo un llamado a todos los soldados de bajo rango. Ha llegado la hora de la justicia. Únanse a nosotros o quédense en casa. La respuesta fue masiva. Cientos de soldados abandonaron sus cuarteles y se unieron al golpe. A las 8:30 de la mañana, el gobierno había caído, sin resistencia significativa, sin batalla prolongada. El general Fred Akufo, quien gobernaba Ghana, se rindió sin disparar un solo tiro. Rawlings había derrocado un gobierno entero en el tiempo que toma desayunar. Tenía 31 años. Las calles de Accra explotaron en celebración. Miles salieron a las calles gritando su nombre. Jerry el limpiador lo llamaban, el Mesías. Para el pueblo ganés, Rawlings era la respuesta a años de humillación y pobreza.
Finalmente, alguien iba a hacer pagar a los corruptos. Y Rawlings no tenía intención de decepcionar. Inmediatamente creó el Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas. No un gobierno, un tribunal. Su misión era simple y brutal: limpieza de casa. Pero Rawlings había descubierto algo peligroso, algo que cambiaría todo. Había descubierto el poder embriagador de la venganza colectiva. No bastaba con arrestar a los corruptos. El pueblo quería sangre, quería verlos humillados, quería justicia del tipo más primitivo. Y Rawlings estaba dispuesto a dársela. Creó tribunales revolucionarios especiales. No había abogados defensores, no había apelaciones, no había debido proceso, solo acusaciones, confesiones forzadas y sentencias. Las sentencias eran siempre las mismas: muerte o azotes públicos. Los primeros en caer fueron los más visibles: el expresidente Akufo, el general Acheampong, quien había gobernado de 1972 a 1978, el general Afrifa, héroe de la independencia. Fueron arrestados, juzgados en tribunales militares secretos y condenados a muerte en menos de 2 semanas. Pero Rawlings sabía que las ejecuciones privadas no satisfarían al pueblo. Necesitaba un espectáculo, necesitaba terror público, y el 4 de junio de 1979 lo entregó. Esa mañana, 3 exjefes de Estado fueron llevados a la playa de Teshi. Miles de personas se congregaron para observar. Algunos llevaron a sus hijos. Akufo, Acheampong y Afrifa fueron atados a postes de madera clavados en la arena. No hubo últimas palabras, no hubo ceremonias, solo la orden de Rawlings y el estruendo de los fusiles. Los 3 se desplomaron simultáneamente. La multitud estalló en aplausos. Las ejecuciones fueron transmitidas por Radio Nacional. Ghana acababa de cruzar una línea que no podía descruzar. Pero esto era apenas el aperitivo. En las siguientes semanas, 5 generales más fueron ejecutados de la misma manera. Todos en playas públicas, todos con multitudes observando. El mensaje era claro: nadie estaba por encima de la justicia revolucionaria de Rawlings. Hay relatos, nunca completamente confirmados pero persistentes, de torturas previas, de humillaciones diseñadas para quebrar psicológicamente a hombres que alguna vez fueron poderosos. Lo que sí se sabe con certeza es que Rawlings estaba presente en cada ejecución, observando, asegurándose de que se cumpliera su visión de justicia. En apenas 3 meses, 8 altos mandos militares fueron ejecutados públicamente. Más de 200 oficiales fueron arrestados, decenas fueron azotados públicamente en plazas. Algunos murieron por las heridas. La economía comenzó a recuperarse porque los corruptos tenían terror de robar. Los comerciantes bajaron precios por miedo a ser acusados de especulación. El terror funcionaba. Ghana respiraba con miedo, pero también con una extraña esperanza. Rawlings había cumplido su promesa de sangre. Pero entonces hizo algo que nadie esperaba. 31 de diciembre de 1981. Año Nuevo estaba a horas de comenzar. Las familias ganesas se preparaban para celebrar, pero a medianoche, en lugar de fuegos artificiales, escucharon algo diferente: tanques rodando por las calles de Accra. Rawlings había dado un segundo golpe. Su justificación era simple: la democracia ha fallado, los corruptos han regresado, la revolución debe continuar. Pero esta vez era diferente. Esta vez no prometía elecciones. Esta vez venía a quedarse, y lo que Ghana estaba por experimentar haría parecer las ejecuciones de 1979 como un ensayo. Rawlings estableció el Consejo Provisional de Defensa Nacional. No era un gobierno, era un régimen revolucionario con poderes totales, y creó algo verdaderamente aterrador: los comités de defensa del pueblo. Eran tribunales populares instalados en cada barrio, cada aldea, cada mercado. Cualquier ciudadano podía acusar a cualquier otro de sabotaje económico, corrupción o actividades contrarrevolucionarias. No se necesitaban pruebas, solo acusaciones, y las acusaciones se volvieron un arma. Los juicios eran espectáculos públicos, se realizaban en plazas, mercados, escuelas.
Los acusados eran arrastrados frente a multitudes, obligados a arrodillarse, obligados a confesar crímenes que nunca cometieron. Algunos eran azotados en el momento, otros eran rapados públicamente. Una humillación profunda en la cultura ghanesa. Hay testimonios persistentes, nunca completamente verificados, pero inquietantemente consistentes, de prácticas que desafían toda humanidad, de personas obligadas a comer tierra, de comerciantes forzados a beber aceite de motor por especulación de precios. El terror no era selectivo, era total. Rawlings implementó controles de precios draconianos. Si un comerciante vendía arroz por encima del precio oficial, podía ser arrestado en el acto, sus bienes confiscados, su tienda quemada. Miles de comerciantes, la mayoría mujeres, fueron perseguidos implacablemente. El mercado de Makola, el corazón comercial de Accra, fue demolido en 1982. Bulldozers destruyeron cientos de puestos. La razón oficial: eliminar la especulación. La razón real: demostrar que nadie estaba a salvo. Entre 1982 y 1984, más de 300 personas fueron ejecutadas. Más de 20.000 fueron encarceladas como prisioneros políticos. Periodistas, abogados, activistas, profesores. Cualquiera que cuestionara, desaparecía. Pero las cosas estaban por empeorar de manera catastrófica, porque Rawlings no era solo un dictador, era un idealista. Creía genuinamente en su revolución socialista. Rechazó toda ayuda del Banco Mundial y el FMI, llamándolos instrumentos del imperialismo. Nacionalizó industrias, expropió tierras, fijó precios artificialmente bajos para ayudar al pueblo. El resultado fue predecible: colapso económico total. El PIB de Ghana cayó 15% entre 1981 y 1983. La producción agrícola se desplomó. Las fábricas cerraron por falta de materias primas. Ghana, que había sido el mayor exportador de cacao del mundo, no podía alimentar a su propia gente. Y entonces llegó 1983, el año que casi destruye Ghana y sella el destino de Rawlings. Una sequía devastadora golpeó África Occidental. Las cosechas se perdieron, pero Ghana no tenía reservas, no tenía ayuda internacional. Rawlings había quemado todos los puentes, y entonces Nigeria, donde vivían más de 1 millón de ghaneses trabajando, hizo lo impensable: los expulsó a todos. En cuestión de semanas, más de 1 millón de refugiados ghaneses cruzaron la frontera de regreso, sin trabajo, sin dinero, sin comida. Ghana no podía absorberlos. El país estaba al borde del colapso total. En agosto de 1983, Ghana tenía reservas de divisas para apenas 3 semanas de importaciones. 3 semanas. Después de eso, nada. La revolución de Rawlings, construida sobre ejecuciones y terror, estaba a punto de estrellarse contra la realidad económica. Y fue en ese momento que Rawlings cometió el error que sellaría su destino. El error que lo destruiría no fue de exceso, fue de orgullo. Se negó a pedir ayuda. Se negó a admitir que su modelo revolucionario había fallado. Prefirió ver a Ghana desmoronarse antes que traicionar sus principios. Pero el hambre no respeta principios, y su pueblo estaba muriendo. La transformación fue tan rápida como brutal. Rawlings aceptó el programa de ajuste estructural del FMI. Todo lo que había combatido, todo lo que había ejecutado personas por defender, ahora lo implementaba él mismo. Privatizó empresas estatales, eliminó controles de precios, devaluó la moneda un 90%, despidió a 50.000 empleados públicos de un solo golpe. Abrió Ghana al capitalismo más salvaje. Los mismos comerciantes que había perseguido ahora eran bienvenidos. Las mismas políticas económicas por las que había fusilado generales ahora llevaban su firma. La ironía era tan cruel que resultaba casi poética. El hombre que había llenado playas con cadáveres de traidores capitalistas se convirtió en el alumno estrella del FMI. El cazador se había convertido en la presa de su propia retórica, y sus antiguos aliados revolucionarios no lo perdonaron. En 1982,
El capitán Koyo Tsikata, su mano derecha, cuestionó públicamente el giro. Fue marginado. En 1983 hubo un intento de golpe liderado por ex camaradas. Fracasó. Los conspiradores fueron ejecutados. Rawlings ahora ejecutaba a sus propios revolucionarios por traición. El círculo se había cerrado de la manera más oscura posible, pero algo extraordinario sucedió. La economía de Ghana comenzó a recuperarse. Entre 1985 y 1992, el PIB creció un promedio de 5% anual. La inflación bajó del 122% al 18%. Las inversiones extranjeras regresaron. Ghana pasó de ser un estado fallido a un modelo de estabilización económica en África. El Banco Mundial lo celebraba como un caso de éxito. Rawlings, el ejecutor de capitalistas, ahora daba conferencias sobre libre mercado. La transformación era completa, pero el precio había sido devastador. La desigualdad explotó. Los programas sociales fueron desmantelados. La educación y salud públicas colapsaron. Los ricos se volvieron más ricos, los pobres más pobres. El mismo pueblo que Rawlings había prometido proteger ahora sufría bajo políticas económicas más duras que las de los gobiernos que él había derrocado. Más de 1 millón de ganeses emigraron en busca de mejores vidas. Las familias se dividieron, el tejido social se fracturó, y Rawlings seguía en el poder, pero ya no era el revolucionario. Era simplemente otro autócrata africano aferrándose al control. En 1990, la presión internacional se volvió insoportable. La Guerra Fría había terminado. Los dictadores africanos ya no eran útiles para Occidente. Necesitaban legitimidad democrática o enfrentar aislamiento total. Rawlings resistió. Arrestó a opositores, cerró periódicos, pero en 1992 no tuvo opción. Convocó a elecciones multipartidistas, las primeras en 11 años, y ganó. Aunque las elecciones fueron ampliamente cuestionadas, con acusaciones de fraude e intimidación, ganó. En 1996, ganó nuevamente, esta vez en elecciones más limpias. El golpista se había convertido en presidente electo. Jerry Rawlings gobernó Ghana durante 19 años en total. En el año 2001, entregó el poder pacíficamente a su sucesor electo, John Kufuor, de la oposición. Fue la primera transición democrática pacífica en la historia de Ghana. El mundo lo aplaudió. Rawlings se retiró como un estadista respetado. Dio conferencias internacionales. Recibió honores. Murió el 12 de noviembre de 2020 a los 73 años. Miles asistieron a su funeral de Estado. Fue llorado como padre de la democracia ganesa, pero Ghana sigue profundamente dividida sobre su legado. Para algunos, Rawlings es un héroe. El hombre que limpió la corrupción cuando nadie más se atrevía. El líder que salvó a Ghana del colapso total. Para otros, es un dictador, un asesino que ejecutó a más de 300 personas sin juicio justo. Un hipócrita que traicionó cada principio que proclamaba. La verdad, como siempre, es más compleja. Rawlings no fue ni héroe ni villano puro. Fue algo más peligroso. Un idealista armado con poder absoluto y ningún control institucional. La historia de Jerry Rawlings prueba una verdad incómoda que se repite en cada revolución. Los que prometen limpiar el sistema con sangre a menudo se convierten en la nueva suciedad. El poder no purifica a nadie. Corrompe incluso a los más convencidos de su rectitud moral. Rawlings comenzó como un piloto indignado por la injusticia. Terminó como el arquitecto de nuevas injusticias. Y Ghana, el país que intentó salvar, carga hasta hoy las cicatrices de su salvación. Si esta historia te impactó tanto como a mí al investigarla, dale like y suscríbete a este canal. En el próximo video descubriremos la historia de Idi Amin, el dictador ugandés que se autoproclamó último rey de Escocia y cometió atrocidades que hicieron parecer a Rawlings un amateur. No te lo pierdas.